fíjate, te hablaba de la... Yo tenía una idea que se me ocurrió, pero creo que me la abortaste, ¿no? Con tu maltrato. No. Tú empezaste a decir, yo dije, mira, deja que vamos para el corte porque te querías encadenar. No, que yo decía que hay que buscar una foto de Tulsi, pero de cuerpo entero. Ah, Para poder eso le quita conocer seriedad al debate, esa muchacha está muy bonita, distrae. Mira, se va a reunir a petición del gobierno de Petro, la CELAC, que son los países del área, más la Unión Europea. Debe surgir de allí algo parecido a la intermediación de Lula, que por cierto la señora Machado le cayó encima a Lula, te diste cuenta, ¿no? ¿En qué sentido? Dijo que no se debía meter en los asuntos internos, lo descalificó. Debería producirse, no digo grupo de amigos porque eso no suena bien, está muy desgastado, pero sí un movimiento para evitar que la invasión, que los tiros, que la violencia sean la respuesta al conflicto venezolano-americano, sino que hay una cosa negociada. Sin embargo, para negociar, fíjate, hay un problema para negociar. Porque negocia Trump, pero no va a negociar los radicales y Trump. Y del lado del gobierno, bueno, el gobierno, y el 60% que opina que está cansado del conflicto, que no quiere esa guerra, que no quiere seguir peleando, que lo que quiere es vivir su vida, que está obstinado, ¿quién lo representa? Porque resulta que la oposición moderada no existe. No hace nada, no dice, no se pronuncia, no Pero además, se por mueve. otro lado, yo creo que el gobierno, eso es una cuestión elemental de la teoría política práctica, ¿no? De Maquiavelo, ¿no? O sea, tú no puedes pelear con todo el mundo al mismo tiempo. Es decir, tú debes saber cuál es tu adversario principal o tu enemigo en este caso, porque es una cuestión bélica, y tratar de evitar cualquier conflicto lateral, porque el conflicto lateral te agota. Yo creo que el gobierno no practica eso y entonces está peleando con muchos sectores al mismo tiempo, que considero que no tiene absolutamente ningún sentido. El gobierno tiene que destinar toda su energía, toda su fuerza a dos cosas. Una, a enfrentar la agresión extranjera y otro, a tratar por el contrario de ganar la mayor cantidad de gente no gubernamental, que no son afectos al gobierno, que no son del PSV, para su empresa. Y ellos tampoco han hecho eso. Ellos se mantienen cerrados, no se abren, no buscan entendimientos amplios con la gente. Es decir, yo creo que ellos están equivocando la manera de combatir, de pelear con ese elemento. Divide y vencerás, dice Maquiavelo y dicen otros. Bueno, ellos deberían asumir esa actitud para derrotar la peligrosísima presencia norteamericana frente a las costas de Venezuela. Ahora, por otro lado, creo que yo creo que se ha negociado bastante con el gobierno varias veces, todo ha fracasado por culpa de las dos partes, pero yo creo que la negociación que está planteada ahora es la negociación para integrar un gobierno de amplitud nacional. Es decir, pero eso no lo ha planteado nadie. Bueno, no, yo lo estoy planteando, puedo. Si tú me permites, yo lo digo. Yo creo que hay que negociar la posibilidad de hacer un pacto de punto fijo o una amplia base. Pero el gobierno debería hacer esfuerzos para ganar sectores, para neutralizar a los grupos más radicales. Bueno, el hecho de que, por ejemplo, el señor Edmundo tenga una posición absolutamente distinta a lo de la señora, eso es una cosa que el gobierno debía explorar. Y entonces, en vez de insultar al señor, como suelen hacer, sencillamente llamarlo, mira, ¿cómo es la cosa? ¿Qué posibilidades hay de que tú incidas para buscarle una salida práctica y pacífica a esta crisis que estamos viviendo? Mira, hablando, yo te dije que era cobardón, pero echando broma. Pero ¿Quién? El mundo. Porque él, el espectáculo de la Embajada de España, lo que hizo en la Embajada de España y como salió de Venezuela, a mí eso no me gustó. Pero fíjate, Diosdado Cabello en su programa señala que pone un texto sobre Capriles y Leopoldo y dice, son igualitos. Y se mete con Capriles, dice, Capriles siempre es lo mismo, no va ni para acá ni para allá. Capriles y Leopoldo son lo mismo. No, yo no creo que sean lo mismo. Yo lo que creo es que, no sé si Capriles, pero sé que hay una parte de la oposición que no es radical, que ha equivocado el momento y ha equivocado el discurso. Porque han querido presentar
una especie de toma y daca. Si yo te apoyo tu soberanía, porque ese es el lenguaje el metalenguaje de eso. Yo te apoyo tu soberanía si tú me sueltas a mis presos. Como si eso fuera un intercambio comercial. Y eso es un error, porque es como si el edificio donde uno está viviendo se incendia, un piso, y el vecino me pide a mí que le pase una medida y le digo, bueno, si no me vuelves a estacionar el carro, que me trancas para salir, yo te ayudo. Eso no se puede. Cuando está en crisis la nacionalidad, no puede existir peticiones ni de salario. Pero hay gente que, fíjate, es lo que te estoy diciendo. Que dice, yo apoyo la soberanía, pero el salario, los huecos, la crisis. Eso está fuera de contexto. Yo creo que lo que se necesitaba era, por cierto, que el gobierno sintiera que había una oposición leal a las instituciones y que no quiere invasión americana, para que entonces, a partir de ahí, crear una búsqueda de confianza y comenzar la discusión posterior. Pero una vez que tú hayas exorcizado el riesgo de una invasión extranjera, tú no vas a poner en medio del incendio condiciones para pasarte la manguera. Pero ¿por qué? Fíjate, si la invasión es el tema en la red, en todos lados, lo único que suena de Venezuela en Estados Unidos, que es muy poquito, es la posibilidad de una invasión. Pero eso suena muy poquito. ¿Por qué si la urgencia, la noticia, los titulares son la invasión? Hay sectores políticos que no ven eso como importante, se callan. Bueno, porque es que la política es un arte en el que la equivocación es, el índice de equivocación es muy grande. Y cuando tú no ves el contexto, tú no ves qué es lo que significa en un país una invasión extranjera, porque la gente cree que hablan de esa cosa que llaman quirúrgica. No, una invasión extranjera implica violaciones de mujeres, saqueos en las calles, muertos, balas perdidas. Es decir, una invasión extranjera es una de las peores tragedias que puede vivir un país. Porque además siempre hay invasiones. Incluso yo acabo de leerme un libro que se llama Anónima, las mujeres, lo que cuentan las mujeres alemanas de las tropas norteamericanas en Alemania, alemanas y rusas, las norteamericanas y rusas, que eran la verdad, pues el bien. Los libertadores. Los libertadores. Cómo las extorsionaban sexualmente, las violaban. Es decir, cómo era un horror. Ahora, esa es una invasión extranjera. Y yo creo que se lo metan en la cabeza los idiotas que hablan de justifican una invasión. Y balas perdidas, bueno, y crímenes por diversas venganzas personales que se toman. En un momento que veo una cosa así, yo aprovecho y mato a alguien que le debo unos reales. Esa es la historia de las invasiones. Y no la estoy escribiendo yo. Hay un libro que se llama Historia y Carnicería, que describe las invasiones extranjeras, que son un hecho histórico infinito. Bueno, pero entonces lo que quiero decir con esto es que el gobierno debería más bien localizar a su enemigo, dejar confrontaciones laterales con los curas o con este o con el otro, o con Leopoldo López. Leopoldo López, ¿cómo es posible que el gobierno le dé audiencia? Le dé audiencia a un tipo que lo que ha hecho, lo único interesante que ha hecho en su vida es nada menos que traicionar a su país. Lo único trascendente que ha hecho. Entonces, darle esa jerarquía a un debate sobre Leopoldo López, Dios mío, por Dios, yo quisiera no volver en mi vida a hablar de Leopoldo López, ni verlo. Bueno, entonces el gobierno debe focalizar su ataque y ampliar su radio de alianza y pensar en la posibilidad de un gobierno de integración nacional. Vamos al corte y regresamos con Carlos Raúl Hernández.